Mateo capítulo 8. ¿De qué hablábamos la semana anterior? De las sanidades de Dios. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué razón Dios hace sanidades? Porque tiene misericordia, muy bien. Autoridad, ok. ¿Y qué más? ¿Qué falta? Independencia. Y esas tres palabras que indican de Dios, que Dios es soberano, excelente. Entonces, todos los milagros que hace Dios, es por su soberanía. Ninguno de nosotros puede influenciarlo. No vamos a cambiar su voluntad. Eso es imposible. Nadie puede cambiar la voluntad de alguien que es el soberano. Pero en su soberanía, Él decide qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Ahora, ¿eso qué tenía que ver con nosotros? ¿Qué pasaba cuando Él hacía las sanidades? ¿Qué pasó con el siervo del centurión? ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? ¿Qué pasó con... ¿quién fue el primero? El leproso. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo? ¿Creyeron? Ok, muy bien. Eso despertó una fe y se quedaron quietos ahí. ¿Qué clase de fe era? Una fe que daba testimonio, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué clase de fe era? ¿Qué pasó? Están buscando para ver si encuentran en la Biblia qué clase de fe es, ¿no? No lo copiaron. Muy bien. Genera una fe que realmente motiva a seguir a Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es una cosa que debemos aprender bien. Porque necesitamos entender lo que significa la fe que sigue a Cristo. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles a los discípulos. Él quería que entendieran que para seguir a Jesús se requiere tener fe, pero no cualquier fe. Eso era lo que Él quería enseñarles. Por eso quiero que, por favor, primero abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. En el versículo 6, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Es un versículo para aprenderse de memoria porque es precioso. ¿Cierto? Pero sin fe es imposible, escuchen bien, es imposible agradar a Dios. Así que el que se acerca a Dios es necesario, ¿cierto? ¿Esto es lo que dice? Es necesario. No es una opción, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea. ¿Qué debe creer? Debe creer que le hay. Eso significa que Él está ahí para ti, que existe, que es. Y además hay que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que hay que creer. La fe para seguir a Cristo requiere de que yo crea que Él está ahí y que Él es galardonador. Que Él es galardonador. Ahora, Él está enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos bajaron con Él del monte? 10, 12, 100. Muchos. ¿Qué dice en Mateo capítulo 8:1? ¿Que le seguían cuántos? Mucha gente. Y ahora cuando vamos a iniciar el versículo 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Ahí está. Rodeado de una multitud de personas. Había un montón de discípulos. Ahora todos los discípulos acaban de entender, ok, la sanidad de Dios y los milagros de Dios son por su soberanía.
¿Y qué nos queda a nosotros? Obviamente era la fe. Y ellos vieron la fe del leproso. Y el leproso se puso a repartir el mensaje del Evangelio a todas las personas. Y el siervo del centurión empezó a servir a su centurión. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Servía. Ok. Entonces todos han visto, hay una fe que se mueve, una fe de acción. Pero el Señor Jesús quería dejar bien en claro qué era la fe, o cuál era la fe que se requiere para seguirlo. Por esa razón, todo lo que Él habla, en lo que vamos a mirar, el verbo que se repite una y otra vez es seguir. Seguir a Cristo. Existe una fe para salvar, pero se requiere de mucha fe para vivir siguiendo a Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Dice el versículo 18 de Mateo capítulo 8. Si no lo tienes en tu Biblia, está en el... ¿cómo se llama eso? Dice, viéndose a Jesús rodeado de mucha gente, miren acá, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. ¿Saben qué es un escriba? ¿Alguien que escribe? Eran las personas que estaban encargadas en Israel de copiar la palabra de Dios punto por punto, coma por coma, jota por jota. Cada cosa era copiada perfectamente igual a la otra. Y eso lo hacían los escribas. ¿Sí? O sea que, ¿qué conocían al pie de la letra los escribas? La palabra de Dios, ok. ¿Qué había visto este escriba? Había visto los milagros que Jesús había hecho, las sanidades que Jesús había hecho. Entonces este escriba, cuando lo ve, dice, wow, esto sí es un maestro. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué era lo que él quería enseñarle? Ok, miren al escriba. Escriba, escúchame. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben? Muchísimas personas pueden seguir a Jesús porque ven sus milagros. Muchas personas se emocionan gigantescamente con Jesús cuando ven milagros. Y cuando dicen, o cuando ven que Dios hace algo que es totalmente extraordinario, las personas dicen, wow, a este Jesús hay que seguir. Sí, Señor, a ti te voy a seguir y a donde tú quieras que vayas, sí, porque tú eres el Dios de la... Cuando el Señor dice, sígueme, hay un problema. Y es cuando empiezan a aparecer las cosas que el Señor pide. ¿Recuerdan aquel muchacho que era rico y llegó allá donde el Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ok, haz todo lo que dice las Escrituras. Ah, sí, Señor, ya yo he hecho todo eso desde mi juventud. Muy bien. Ahora solamente te falta una cosa para tener la vida eterna. Deja todo lo que tienes, véndelo y se lo das a los pobres. ¿Qué sucedió? Y lo siguió. ¿Lo siguió? Ah, no, se fue. Y dice que Jesús
se entristeció muchísimo por este muchacho. Porque para este muchacho rico, las cosas fueron más importantes que la vida eterna. Y es lo mismo que le está recordando el escriba. No me puedes seguir si no es que dejas tus posesiones. El problema contigo es el primer pero es que. El problema contigo son tus posesiones, lo que tienes y lo que quieres tener. Este hombre escriba seguramente tenía muy buenas posesiones, pero le faltaba algo. Y como le faltaba algo, yo quiero seguir al que me lo puede dar. Yo quiero seguir al que me lo puede dar. Si este es capaz de sanar a un leproso, si este es capaz de levantar a un paralítico, y si este es capaz de sanar a una persona que tiene una infección hasta la muerte, entonces es capaz de darme lo que yo necesito. Quiero decirles que si tú tienes una fe como esa fe no te sirve para seguir a Cristo. Si tienes una fe centrada en lo que tienes o en lo que quieres tener, no puedes seguir a Cristo. Y entonces podemos pensar, pero ¿cómo así? Ok, a todos los católicos que están aquí, yo católico fui antes, ¿por qué el 20 de julio se llena todos los domingos 7 u 8, yo no sé cuántas misas dan, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y 10 de la noche a veces, en Semana Santa? Y en cambio, la iglesia del Padre Pepito no se llena sino una vez y en Semana Santa. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a decir cuál es la diferencia. Hay un ídolo en esa iglesia que está así, y aquí dice, yo reinaré. Y hay un montón de gente alrededor que se han sanado y están pagando una manda. Y cuando le preguntan, ¿tú por qué vienes? Porque yo le prometí al Señor que si Él me sanaba, yo estaría aquí 7 domingos seguidos. Ok. 9. 9. Venga. Muy bien, excelente. ¿Y por qué suben a Monserrate? Tranquila. ¿Y por qué suben a Monserrate de rodillas? Para tocar una urna, porque ya ni siquiera dejan tocar el Cristo. Una urna, porque al tocar la urna yo tengo fe de que me voy a sanar, de que me voy a ganar la lotería, de que voy a tener la casa, de que, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fe interesada, hay un adversario que la toma y te la hace real. ¿Sabes para qué? Para que tú sigas lo que tú quieres y no a Jesús. Si vas a seguir a Jesús, sigue con desinterés a Jesús. No por las cosas de este mundo, no por las cosas materiales. Pero Luis Carlos, tú acabas de leer en Hebreos 11 que dice que Él es galardonador. Sí, pero los galardones de Dios no son galardones en esta tierra donde todas las cosas se van a destruir y todo lo que hay aquí es efímero. No, los galardones de Dios son en su reino, el reino al cual todos nosotros pertenecemos. Pero entonces, ¿no podemos orar por la comida? Claro que sí, pero no como el centro de tu vida, porque esa fe no sirve. No, la comida, la bebida, la casa, el carro, la familia, la novia, el San Antonio bendito, la novia o el novio, ninguna de esas cosas son vitales para ti. Son simplemente añadiduras. Añadiduras. Cuando tú vas a un centro comercial y vas a
a una parte a comprarte un vestido, no haces la fuerza por las añadiduras del vestido. Compras el vestido. Te centras en lo importante. Ahora, si hay que agregarle un poquito más o quitarle un poquito menos, o para algunos gorditos como a mí hay que ampliar, eso es añadidura, pero no es el vestido. Todos nosotros tenemos un sitio en el cielo. No tenemos por qué mendigar las añadiduras de esta tierra. No, la fe que sigue a Jesús es una fe total y absolutamente desinteresada. Primera cosa que él quería enseñarle a los discípulos: no me sigan por interés. Puedes conocer toda la ley, puedes haberte aprendido todos los versículos, pero no me sigas por nada que tenga que ver con este mundo. Sé desinteresado. Primera enseñanza. Segunda enseñanza con respecto a la fe para seguir a Cristo. Acompáñenme por favor a Lucas. A ver, Mateo tiene una parte, pero Lucas tiene una más expresiva, digamos. Él era médico, entonces era más cuidadoso en los detalles. Lucas capítulo 9, versículo 59. Ahora, en medio de todos esos discípulos que están ahí, habían algunos que el Señor sabía: este muchacho está preparado. Entonces llega donde uno de esos discípulos y le dice: sígueme. Versículo 59, ¿lo tienen? Okay. Sígueme. Él le dice al Señor: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Se dan cuenta ahora? No era alguien que no conociera. Ya llevaba tiempo este hombre detrás de él. Es un discípulo. Él sabe que no lo siguen por las cosas y las minucias de esta tierra. Pero cuando le dice, el Señor le dice: sígueme, ¿qué es lo que él hace? Él dice: déjame que primero, tengo algo primero que hacer. Y es que yo quiero enterrar a mi padre. Ahora, no quiere decir que el papá ya hubiera muerto, sino porque sabemos que el papá no había muerto. En el oriente, por ser un desierto y porque hay mucho calor, los muertos se mueren hoy y se entierran hoy. 24 horas y se entierran. ¿De acuerdo? En ese tiempo pasaba lo mismo. Se entierran a las 24 horas. Máximo. Entonces no era que el papá ya hubiera muerto, sino que él el papá de pronto es muy probable que estuviera muy enfermo y quería estar con él los últimos días hasta enterrarlo. Entonces él le dice: déjame primero, tengo algo primero que hacer que seguirte. ¿Se dan cuenta lo que significa, cierto? Señor, déjame que primero, antes de seguirte, vaya y entierre a mi padre. El Señor le dice: no, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. ¿Sí es importante? Claro, es importante. ¿Es importante que estés con tu padre? Sí, es importante que estés con tu padre. Pero viene el segundo pero es que, Señor, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer lo otro, primero, Señor, yo te seguiré, pero déjame que primero me aprenda toda la Biblia de memoria. Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que vea todos los cursos de la iglesia. Claro, Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que tenga el dinero suficiente para sostenerme. Claro, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que primero
déjame que... ¿Cómo se llama cuando ponemos... No, perdón. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Yo soy el primero por encima de absolutamente cualquier cosa. Yo soy la prioridad. Y mi prioridad para nosotros, o la prioridad del Señor, perdón, para nosotros, es que nosotros salvemos vidas. ¿Cuál sería la prioridad para tu vida entre salvar algo y tener que ir a visitar a un enfermo? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál debería ser? Salvar. Yo no puedo poner en mi mente mis prioridades primero que las de Dios. Dios tiene sus prioridades y su prioridad es salvar. Es salvar. Eso es lo que Él quería enseñarles. Sí, está bien, estás preparado para dejar tus posesiones, pero ¿estás preparado para dejar tus prioridades? ¿Qué es lo primero en la vida nuestra? ¿Es Dios? ¿Es Dios? A ver, no digan mentiras porque mentiras es pecado. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque si no tenemos una fe en la cual el primero es Cristo, entonces cualquier otra cosa puede convertirse en primero en mi vida. Empezando por mí. Y si empieza por mí, entonces mis prioridades son primero. ¿Se dan cuenta de la fe a la que nos están llamando? Una fe desinteresada, pero también una fe visionaria. Escuchen lo que le dice el Señor Jesús. Los muertos entierran a los muertos, pero tu prioridad es ve y anuncia el reino de Dios. Nuestra prioridad, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestro estudio, por encima de los amigos, por encima de la familia, por encima de todas las cosas, nuestra prioridad es compartir el Evangelio del Reino. Ah, Señor, pero yo tengo hijos. Ah, pero Señor, yo tengo padres. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo. Pero para seguir a Cristo tiene que ser imprescindible. Es necesario que se crea que Él es el primero en mi vida. Y más nada. El primero. Ya vendrán las otras prioridades, pero lo primero es Cristo. ¿Están analizando su fe? Ok, vamos a la tercera. Ahí seguidito. Entonces, ya no es un escriba, ya no es un discípulo al que le dice el Señor que lo siga, es otro. Te seguiré, Señor. Pero, otra vez otro pero es que, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Primero déjame que me vaya y me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. Wow. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Miren, y esa es una de las cosas más complicadas que hay. Señor, te seguiré, pero déjame que me despida. El Señor mira el corazón y dice:
ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Ese pero es que es quién soy, mi historia. Es aquello por lo cual el Señor les decía: todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe hacer primero? Niéguese a sí mismo. Eso es lo que significa esto. Es no mires atrás. Pero es que, Señor, yo soy ingeniero, pero Señor, yo tengo el cargo de gerente, pero Señor, es que yo soy fulanito de tal, hombre reconocido en la sociedad, etcétera, 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 etcétera. Pero Señor, lo que yo sé, pero Señor, es que tú sabes cuánto me ha costado. El Señor lo que nos dice a nosotros es: cuidado, porque ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Qué le va a pasar al chico ese que está allá arriba en la foto por estar mirando atrás? Se va a pegar un tortazo contra esa columna, y preciso en todo el ángulo. Y el otro está mirando atrás esperando que venga el tren. Ya el tren pasó. Así somos nosotros. Somos absolutamente aferrados a nuestra vida antigua. Nos aferramos a nuestra vida antigua y de pronto hasta pensamos: bueno, Señor, aquellas cosas de las que éramos buenas, en las que éramos buenas personas. Quiero darles una noticia: no éramos buenas personas en nada en nuestras vidas. En nada. Dios tuvo que hacernos nuevas criaturas. Tuvo que romper el molde de lo que éramos, destruirnos y hacernos nuevas criaturas para hacernos como una hechura suya para buenas obras. No hacíamos nada bueno, porque nuestro corazón estaba absolutamente manchado con el pecado. No, nada de lo que hicimos era bueno. Dios ha rescatado a nosotros y nos ha hecho una nueva criatura. Ah, pero Señor, todo lo que aprendí antes, sí, eso también te va a servir. Pero en la nueva criatura, nuevos pensamientos, las cosas que tenías antes ya no son las mismas. Ya las piensas desde un ángulo totalmente diferente. Tenemos una fe que necesita ser libre, absolutamente libre de las ataduras de lo anterior. No podemos ir tras Cristo arrastrando con las cosas que teníamos en el mundo. No podemos vivir con Cristo y vivir en el mundo. Eso es imposible. O seguimos al uno o nos quedamos en el otro. La fe que sigue a Cristo es una fe libre de ataduras. Necesitamos dejar atrás todas las cosas que nos ataban. Y no solamente lo que éramos, nuestras creencias, lo que nosotros pensábamos que era lo mejor, las cosas que nos enseñaron. Incluso tenemos que negar las falsas enseñanzas que aún incluso nuestros padres, con todo su amor por nosotros, estando engañados ellos, nos enseñaron. ¿Eso quedó claro? ¿No? ¿No quedó claro? Lo voy a repetir. Cuando papi o mami a mí me digan que yo tengo que hacer algo, porque así es como lo hacemos siempre, díganle a papi y mami que ustedes dejaron de tener a ellos como señores y tienen ahora un Señor al cual seguir. Y muéstrenles en la palabra de Dios cómo Dios
dice que debemos hacer las cosas. Si papi y mami a mí me dicen que yo tengo que golpear al otro porque yo no puedo ser tan pendejo de dejarme golpear, yo tengo que decirle a papi y mami, lo siento mucho, pero el Señor dijo que cuando alguien me diera en una mejilla, yo necesito tener suficiente pacificación en mi corazón para poner la otra. Porque solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hasta ese punto. Tremendo, ¿no? Y si fuera esa, eso es fácil. Hay otras que son peores. Las que tienen que ver con religión. El Señor dice que nosotros debemos ser libres de todo esto. No sigas más lo que te enseñaron. No sigas más tus creencias antiguas. No, sígueme a mí. Entiende que la única manera de seguirme a mí es librándote de las cosas pasadas. Y vamos a una cuarta. Llevamos 3. ¿Cómo vamos con esas 3? La primera, ¿cuál era? Una fe desinteresada. ¿Cómo vamos con eso? Todavía estamos pidiéndole al Señor, Señor, si tú me das tal cosa, yo te doy tal otra. Todavía están esperando que cuando yo siembro 100, voy a recibir 100 más. Ajá. Fe desinteresada. ¿Cuál es la segunda? Una fe que va mirando hacia el futuro, no en el presente, que no se queda en las tonterías de aquí. Mira hacia el futuro, mira hacia la vida, no en la muerte. ¿Y la tercera? Una fe libre. Ok, muy bien. Libre de las ataduras del pasado. Pero ahora falta una cuarta característica, por si las 3 anteriores no eran complicadas. La cuarta. Vamos a Marcos, por favor. Marcos en el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, Marcos, el Evangelio de Marcos, antes de Lucas, de 4. Aquel día, cuando llegó la noche, llegó la noche, o sea que se la había pasado todo el día predicando. Cuando llegó la noche, les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Le tocó salirse al mar, a una barca, para poder predicar a la muchedumbre que estaba ahí. Y como no cabía la gente que estaba ahí, cogieron barquitas y se ponían alrededor de la barca donde él estaba predicando. Entonces él dice: pasemos al otro lado. Y se fueron todos para el otro lado. Pero, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Y el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué tal? Ok.
lo que les había dicho el Señor Jesús. Él les dijo: pasemos al otro lado. Les dijo: si no hay tormenta, ¿pasamos al otro lado? No. Si no se levanta el mar, ¿pasamos al otro lado? No. Les estaba dando una instrucción perfectamente clara: pasemos al otro lado. ¿Quién garantiza que iban a pasar al otro lado? Él. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Pero eso no es posible. ¿Quiénes eran los discípulos que iban con Jesús? No, pero díganme el nombre de los discípulos que iban con Jesús. Pedro, ¿ok? ¿Quién más? Juan, Andrés, Jacob. ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Dónde vivía Pedro? En Capernaum. Capernaum al borde del mar. ¿En qué mar pescaban? En el mismo mar en el cual Él les dice: pasemos al otro lado. O sea que conocen ese mar. ¿Sabían que había tormentas en ese mar? ¿Y qué pasó? Así es. No creyeron. Cuando las cosas se ponen difíciles y no las podemos manejar. Porque ese es el problema. ¿Saben cuál es el problema del otro? Pero es que las circunstancias, cuando nosotros podemos manejar las circunstancias, estamos bien. Mientras se levanta un poquito de agua y me caiga en la cara, no hay ningún problema. Y mientras tenga un problema que yo pueda resolver, yo estoy perfecto. El problema es cuando no podemos resolverlo. Debíamos ir a Cristo en cualquier problema. No vamos porque de pronto pensamos: no, esa no se la dejamos al Señor porque yo puedo con esa. Hasta que el Señor llega y entonces manda un remolino de aire, un tifón que hace que se mueva, y aún así: Señor. Y eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Hacemos o no hacemos eso? ¿Cuánto es que oramos a Dios apenas tenemos el problema? No, cuando ya la cosa se nos puso color de hormiga, entonces cuando: Señor. Y decimos lo mismo: mira, no nos estás cuidando. No nos estás cuidando. Las circunstancias hacen que tengamos una fe temerosa. Y cuando se levantan las cosas más difíciles, más tememos. Y cuando tememos, nuestra fe se debilita hasta el punto de decirle a Dios: tú no me cuidas. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Y con ustedes estaré todos los días hasta el fin. Por eso el Señor tiene que decirnos: ¿qué pasó con tu fe? Nosotros necesitamos aprender a tener una fe valiente. Que cuando se presenten las circunstancias y vengan los enemigos, no estemos apacharrados, no estemos allá llorando y llorosos y quejumbrosos, sino al contrario. Si el Señor nos dijo: ves y predica mi evangelio, así sea el hombre más sabio de este mundo, voy y le predico. Porque ¿en quién estoy confiando? Si yo no voy y no le predico, ¿en quién estoy confiando? En mí. Y estoy comparándome contra ese hombre tan sabio. Eso es falta de fe. Eso es ser un temeroso. No, Dios quiere que seamos valientes. Y ante las circunstancias, valientes. Si ya Dios nos ha pedido una fe desinteresada,
una fe visionaria, una fe libre. Para poder avanzar, tu fe necesita ser valiente. Porque quiero decirles algo, mis hermanos. Ninguna de las tres anteriores las puedes hacer si no eres valiente, si no confías plenamente, así, una confianza plena en que Jesús está contigo y que si Él dice vas, vamos, y si se dice detente, me detengo, y si dice que me suba, me subo, y si dice que me bajo, me bajo. ¿Por qué? Porque yo estoy absolutamente confiado en aquel que es mi Señor. Esa es la fe que te permite seguir a Cristo. Si no tienes ninguno de esos cuatro, o si te falta alguno, hay que trabajar en esa fe. Y la única manera de trabajar en esa fe es andando. No hay ninguna manera de seguir a Cristo quietos. Hay que ir en pos de Él. Y la única manera en que aprendemos todos a seguirlo es andando tras Él. ¿Y saben cómo nos va a enseñar el Señor? Con pruebas. Porque, ¿qué fue lo que dice la palabra de Dios? Son las pruebas acerca de ¿qué? ¿Qué es lo que Dios prueba? Nuestra fe. Y por la prueba de la fe, Dios a nosotros nos fortalece. Por eso la palabra de Dios dice que debemos estar gozosos cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe a nosotros nos fortalece. Hay que vivir valientes como el Señor. Hay que vivir valientes como nuestro Señor. Señor, te damos gracias por enseñarnos hoy. Gracias, Señor, porque realmente en ti tenemos el ejemplo de alguien que primeramente no se aferró al ser igual a Dios con tal de salvarnos. En ti tenemos el ejemplo, Señor, de una fe que mira con una visión por encima de las circunstancias y de las vicisitudes que hay en esta tierra. En ti, Señor, aprendimos a dejar las cosas que estaban en nuestro pasado, como cuando le dijiste a tu Madre María: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino todos los que están aquí, que hacen la voluntad de Dios? Pero el ejemplo de tu valentía, Señor, es inconmensurable. Porque esa noche en Getsemaní, tú nos enseñaste lo que significa ser valiente para seguir a Dios. Por ti, mi Señor, por ti que has hecho todas estas cosas, por ti que nos has enseñado con tu ejemplo día a día, nosotros reconocemos que vale la pena tener una fe así. Así que, Señor, te damos las gracias realmente desde el fondo de nuestro corazón por las pruebas que colocas en nuestras vidas, por el dolor que muchas veces tenemos que pasar, por las circunstancias de escasez en las que estamos inmersos y por los tiempos, Señor, en que incluso nos dejas estar a la deriva en situaciones en nuestra vida. Porque, Señor, nosotros hoy, confiados en ti, sabemos que esas pruebas nos ayudan a ser cada vez más parecidos a ti y menos parecidos a los timoratos que nos han. Bendito seas.
Y a ti, Padre, sea la gloria, sea la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén.